explicarles, y este va a ser mi último punto, cómo históricamente se dio la transición de una noción en la cual las leyes internas del sistema pretendían explicar la totalidad de los cambios históricos a un momento en que el elemento dislocatorio de antagonismos de tipo distinto van a empezar poco a poco a enturbiar el funcionamiento de esa lógica. Les voy a presentar un esquema histórico en varios momentos. ¿Cuál era el argumento de la Segunda Internacional acerca del curso de las revoluciones futuras? El argumento era que todas las sociedades pasan por una serie necesaria de etapas y que en cada una de estas etapas se da la presencia de tareas históricas y se da al mismo tiempo la identidad de aquellos agentes sociales que van a ser los sujetos de esas tareas históricas. Por ejemplo, derrocar al absolutismo y establecer una sociedad burguesa en la cual el capitalismo va a seguir sus propias leyes de movimiento, tiene un agente específico en la teoría marxista clásica, que era la burguesía. Y este era el modelo que se suponía habían seguido todas las revoluciones victoriosas del oeste, de Occidente. Sin embargo, cuando pasamos del oeste al este de Europa, nos empezamos a encontrar con situaciones cada vez más atípicas. En primer lugar, cuando nosotros vemos el proceso del desarrollo capitalista alemán, ahí no fue la burguesía del Rin, la burguesía liberal del Rin, que era el candidato natural a llevar a cabo la revolución democrática burguesa, la que unificó a Alemania y produjo la expansión capitalista. Fueron los Junker prusianos, en buena parte, los que unifican a Alemania y establecen las condiciones para una acumulación capitalista de largo plazo. Y cuando pasamos al caso de Rusia, la situación es todavía más atípica. Todos los socialdemócratas rusos sostenían que Rusia estaba madura para una revolución democrático-burguesa, en la cual se iba a derrocar al zarismo, se iba a establecer un régimen puramente capitalista que iba a desarrollarse durante un largo periodo histórico y que solamente al final del proceso, una vez que el capitalismo hubiera desarrollado todas sus posibilidades internas, podía pensarse en una transición hacia el socialismo. Había, sin embargo, aquí un talón de Aquiles. Y este era el hecho de que la burguesía rusa había llegado muy tardíamente al mercado mundial, en una etapa en que ese mercado mundial ya estaba constituida, que era por consiguiente extremadamente débil y que era incapaz de asumir esas tareas de revolución democrática de las cuales se suponía que era el portador natural. El capitalismo en Rusia se desarrollaba sobre la base de las inversiones extranjeras, especialmente francesas, y por consiguiente teníamos la paradoja de una revolución en la cual, de una situación en la cual el proletariado se desarrollaba de una manera cada vez más activa, pero la burguesía era una burguesía bancada, es decir, era una burguesía incapaz de operar con ninguna eficacia en el plano político. Por consiguiente, todos los socialdemócratas rusos, incluso los más ortodoxos como Plejánov, aceptaban que el papel líder en la revolución democrática en Rusia no le iba a corresponder a la burguesía, sino al proletariado. Y que, por consiguiente, había entre la tarea, la revolución democrática,
y el agente un hiato fundamental, porque el agente no era el agente natural de ese proceso de la revolución democrática, sino que era un agente de carácter sustitutivo. Ahora, esta sustitución por la cual una clase o sector social asumía la representación, asumía una tarea distinta, un sector, perdón, empiezo de nuevo la frase, un sector diferente del sector que era el agente natural de esa tarea, asumía, sin embargo, esa tarea. Ese tipo de asunción o de sustitución entre las relaciones entre tarea y agente fue lo que los socialdemócratas rusos llamaron hegemonía. Es decir, que la hegemonía presuponía una ruptura en el encadenamiento natural entre tarea y agente. Sin embargo, ninguno de los socialdemócratas rusos pensó que este proceso rompía toda la lógica del encadenamiento histórico tal como fuera formulada por Marx. Porque el problema que se nos plantea es el siguiente. Si hay este desfasaje entre tarea y agente, el agente no cambia por el hecho de asumir una tarea distinta, y por el otro lado, la naturaleza de la tarea no cambia por ser asumida por un agente distinto del que hubiera sido su agente natural. Era el problema. Y la respuesta de todos los sectores de la socialdemocracia, Lenin y Trotsky incluidos, fue definitivamente no. El agente y la tarea siguen siendo distintas. Las tareas democráticas son asumidas por la clase obrera, pero sin embargo las tareas democráticas siguen siendo tareas burguesas. Y de otro lado, la identidad de clase del proletariado sigue siendo distinta de la identidad de masa postulada por las tareas democráticas. El lema de Lenin era golpear juntos y marchar separados. ¿Por qué se daba este tipo de análisis? Por dos motivos. En primer lugar, porque iba tan en contra, presuponer lo contrario, que se podía crear una voluntad colectiva más amplia a través de una acumulación de demandas, como hemos visto allí, que superara las identidades de clase, iba tan en contra de toda la visión marxista tradicional que nadie se animaba a dar ese paso. Pero en segundo lugar, porque pensaban que eso iba a ser un proceso de corto plazo. Ninguno de los sectores, ni bolcheviques, ni moncheviques, ni trotskistas, pensaban que la revolución rusa pudiera estabilizarse sin una revolución socialista victoriosa en el oeste de Europa. Entonces pensaban que con una revolución socialista en el oeste de Europa, especialmente en Alemania, el proceso ruso iba a empalmar y la excepcionalidad rusa, como se decía en la época, iba a cesar muy rápidamente. Sin embargo, había desde el comienzo ciertas dificultades en este análisis, en restringir el análisis a estos límites. La primera dificultad era que el mercado mundial capitalista se estructuraba en forma tal que obligaba a pensar que quizás la excepcionalidad rusa no iba a ser tan excepcional. De acuerdo a Lenin, el mercado capitalista mundial no es simplemente una realidad económica, es también una realidad política porque se estructura como una cadena imperialista. Y la cadena imperialista se rompe, como ellos decían, por el eslabón más débil. Pero en ese caso, una crisis en un punto del sistema puede provocar un desequilibrio en la relación de fuerzas en un punto distinto, aunque este punto distinto no hubiera madurado para las tareas objetivas tal como eran concebidas por el marxismo clásico. Es decir, que se podía llegar a dar una articulación política de fuerzas que no tuviera conexión directa con el estadio de desarrollo económico.